Tópicos jurídicos. Primero, el primer abogado en el mundo fue Pericles. Se dice que Pericles, nacido en el 495 a.C. y fallecido en el 429 a.C., fue el primer abogado del mundo. Si bien es cierto que Pericles fue un estadista y militar, sin embargo, lo que realmente lo llevó a conseguir esta denominación eran sus habilidades en la oratoria. Recordemos que en los tiempos de Pericles, los juicios eran claramente orales y las partes debían defenderse de forma personal, sin un asesoramiento legal. Sin embargo, estaban autorizados para hacerse acompañar de un amigo o pariente que de manera secundaria podía intervenir en el juicio. Fue ahí donde este notable militar fue adquiriendo popularidad entre sus amigos y en las ciudades cercanas a Atenas, donde con su gran oratoria logró conseguir ganar varios juicios que en su época fueron bastante populares. Segundo, la primera abogada en obtener un doctorado en el mundo. Su nombre, Sarmisa Vilcescu, nacida en 1867 y fallecida en 1935. Era de nacionalidad romana. Tiene dos logros importantes en su vida. Es considerada la primera mujer en Europa en obtener la licencia en Derecho por la Universidad de París y posteriormente la primera mujer en lograr un doctorado en Derecho con la tesis doctoral sobre la condición jurídica de la madre. Dicha tesis hacía mención sobre los derechos de las mujeres, casi nulos, específicamente sobre las madres. Durante su vida luchó por defender el derecho a la educación de las niñas y los niños de su país natal, específicamente los niños de comunidades rurales. Y lo hizo, defendió ese derecho a través de becas. En 1915 puso en marcha diversas campañas para promover la educación superior a las mujeres y fundó la llamada Sociedad Rumana de Señoritas para promover los valores de la educación y de la educación igualitaria. Tercero, el primer jurista legislador en el mundo. Sabemos que la India fue la primera civilización y cultura que logró codificar las normas jurídicas perfectamente. 5 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, surge el primer codificador en el mundo llamado Manú, cuyos trabajos como codificador son los más precisos en sus tiempos. Su objetivo fue plasmar en sus leyes la recopilación exacta de usos ancestrales en forma ordenada a través de libros y versículos. Algunas leyes expuestas por este jurisconsulto fueron, abro comillas, piensa bien antes de actuar, habla de acuerdo con la verdad, mira por dónde caminas y filtra el agua que has de beber, cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. Uno debe saber que son puros las moscas, las gotas de agua, las sombras, una vaca, un caballo, los rayos del sol, el polvo, la tierra, el aire y el fuego. Cierro comillas nuevamente. En cuanto a la edad para ejercer la abogacía en la antigua Roma, tenemos que la edad mínima en la antigua Roma era de 17 años. Sin embargo, Justiniano determinó que debía estudiarse el derecho por no menos de 5 años antes de poder ejercer la abogacía.
Ahora bien, ¿qué hay conforme a lo que en América sucedió? Como quinta forma, tenemos que la primera escuela de derecho que se conoce en el llamado Calmecac, en la cultura azteca o mexica, se encontraba en la antigua Ciudad de México, en donde a los nobles y adinerados jóvenes se les instruía en cultura general y posteriormente en las leyes aplicables a los diversos actos en la vida diaria. Sabemos por estudios del licenciado Alfonso Toro en su libro La historia de la Suprema Corte de la Nación, que las partes de un juicio se podían acompañar y aconsejar de patronos llamados tepantlatoani, quienes hablaban en favor de sus clientes. Obviamente esta profesión era remunerada desde aquellos tiempos. Sexto tema. Primer antecedente del torito en México. Si no eres de México, el torito es el lugar más temido para los fiesteros que buscan seguir el after. Aquellos que no quieren ser sometidos a la prueba del alcoholímetro el mayor tiempo posible tratan de evitarlo. Esto quiere decir que el torito es el lugar donde llevan a todos los desmadrugados por haber ingerido un mayor porcentaje de bebidas alcohólicas que el que la norma permite, y ahí pagarán como sanción administrativa de sus actos una pena que puede ir desde las 12 hasta las 72 horas, a veces más, a veces menos. Regresando al tema, en el siglo XVI la civilización azteca ya contaba con un número amplio de delitos y castigos por el actuar de sus ciudadanos. La embriaguez en público fue severamente censurada en los códigos mendocinos, Florentino y Terrillano Remensis, donde se explica el tratamiento que recibían los individuos que abusaban de las bebidas alcohólicas. El consumo desmedido conducía a la comisión de otros ilícitos, por lo que entre algunas sanciones estaban las siguientes. A los borrachos escandalosos se les aplicaba la pena de ser tranquilizados en las plazas públicas. A los bebedores habituales se les aplicaba el castigo del derrumbe de sus hogares y eran inhabilitados para cargos públicos. Existía la muerte para los altos funcionarios. Los estudiosos que acudían al Calmecac, la mujer moza, el sacerdote y los altos funcionarios eran sancionados también de esta forma. Como nota interesante, debemos resaltar que solo los ancianos de ambos sexos podían ingerir las bebidas alcohólicas cuando lo decidieran, pues eran considerados individuos que ya habían cumplido sus obligaciones sociales. Siete. El primer abogado abiertamente gay en la historia. Su nombre, Karl Heinrich Ulrich, nacido en 1825 y fallecido en 1895. Es considerado el primer gran activista gay de origen alemán. Publicó entre 1864 y 1865 bajo el seudónimo de
Mantius 5 panfletos con el nombre de Forschungen über das Rätsel der menschlichen Liebe, o Estudio sobre el enigma del amor del hombre por el hombre, quien defendía la teoría del tercer sexo, es decir, un alma de mujer en cuerpo de hombre. Sus estudios sirvieron como antecedente para el estudio de sexólogos importantes como Krafft Ebing. Este es, o debe ser, un héroe para los de la marcha LGBT y más. Octavo, la persona que obtuvo su cédula profesional más joven en el mundo. Como bien sabemos, el derecho es una carrera que en promedio dura de 4 a 6 años, dependiendo del país de donde seas. Sin embargo, posteriormente a ello debes presentar algún examen para poder obtener tu licencia o cédula profesional que te faculte para ejercer la carrera. En países como de la Common Law, tal es el caso de Estados Unidos de América y Gran Bretaña, los abogados deben pasar un examen llamado Bar Exam y posteriormente, si lo aprueban, podrán ejercer la carrera de abogados. Obviamente no es un examen sencillo, pues la edad media de quienes lo presentan es de 27 años. Sin embargo, Stephen Backus, con tan solo 17 años, pudo aprobar dicho examen, y no solo eso, este joven es el abogado más joven en la historia moderna de Estados Unidos en obtener el grado de licenciado en Derecho. 9. El abogado más caro del mundo. Su nombre es Wichai Tongtan. Es uno de los abogados más ricos del mundo y por consiguiente de los más caros para contratar sus servicios. Actualmente tiene 69 años de edad. Es de nacionalidad tailandés. Tiene sus clientes que desfilan en su despacho, tales como el primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, consejero de compañías como la Bangkok Tusit Medical. Su patrimonio se calcula en 800 millones de euros. Esto, aunado a su gran talento y altos honorarios, lo ha llevado a desfilar en las filas de los 20 hombres con mayores fortunas de Tailandia, según la revista Forbes. 10. El abogado más odiado de la historia. Su nombre es Benjamin Brafman. Es un abogado de nacionalidad estadounidense. Actualmente tiene más de 69 años y es fundador de la firma de abogados Brafman y Asociados PC. Quizás te preguntas por qué puede ser el abogado más odiado de la historia. ¿Qué debe hacer un abogado para convertirse en el más odiado? La respuesta está en el tipo de clientes que tiene ese abogado. Tal es el caso de Dominic Strauss-Kahn, en 2011, quien fuese el director de Fondo Monetario Internacional, acusado de agresión sexual en Nueva York. Sin embargo, lo que lo lleva a estar en el primer lugar no es este cliente, sino Martin Shkreli. ¿No lo recuerdas? Fue el empresario que de la noche a la mañana decidió aumentar el precio de un medicamento en 5000%. Obviamente este hombre logró el título del hombre más odiado de los Estados Unidos, quien además es acusado de malversaciones, fraude accionario, bancario y conspiración. Hasta aquí
los presentes tópicos. Gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.